¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda nuevamente su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Y en esta ocasión vamos a desarrollar la presente cápsula donde abordamos el tema relativo a la competencia. Ya en una cápsula anterior analizamos el tema relativo a lo que es la jurisdicción y hicimos algunas aportaciones en relación a sus diferencias. Esto desde luego es un tema de vital importancia que deben dominar no solo los estudiantes de derecho, sino los abogados postulantes. Desgraciadamente, eh, cuando su servidor aborda estos temas en alguna asignatura relacionada con la teoría general del proceso o propiamente una asignatura relacionada con lo que es la práctica forense, pues me encuentro con la problemática de que no se tienen buenas bases de lo que es la teoría general del proceso. Consecuentemente, pues no puedo empezar a enseñarle a mis educandos lo que es la elaboración de la demanda, ya sea en materia civil, mercantil. Ya no hablemos de una denuncia en las asignaturas de derecho procesal penal y por supuesto de amparo, dado que desgraciadamente en la actualidad con la cuestión del internet, pues las instituciones públicas y privadas lo que están formando son mucho abogado que yo denomino de machote, es decir, aquellos que entran a Google, bajan algún formulario, se dedican a través del formato de Word a cortar y pegar, y desgraciadamente no razonan por qué un determinado órgano jurisdiccional puede ser o no competente para conocer de un asunto determinado. En ese sentido, entonces, yo batallo mucho en este tipo de asignaturas, por eso es que es una de mis principales preocupaciones cuando desarrollo una materia de esta envergadura, analizar previamente a la elaboración de la demanda lo que es el tema relativo a la jurisdicción y la competencia. Bien, y en este sentido, entonces, al igual que en el resto de anteriores cápsulas, vamos a comenzar por determinar en términos generales qué se entiende por el término competencia. Y en este sentido vamos a establecer que doctrinalmente se dice que su raíz etimológica encuentra su sustento en las voces latinas competentia, que significa relación, proposición, aptitud, apto, competente o conveniencia. En el lenguaje castellano se utilizan como sinónimos los vocablos aptitud, habilidad, capacidad, suficiencia o disposición. Es decir, en un sentido general, cuando se aduce el término competencia, pues se hace referencia a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o ciertos actos jurídicos con fundamento en la ley. ¿Sí? En un sentido más estricto, la competencia es entonces el ámbito, la esfera o campo dentro del cual un órgano de autoridad puede desempeñar válidamente sus funciones y atribuciones, o dicho de otra manera, en términos más sencillos, es el conjunto de atribuciones que para el cumplimiento de lo que es la jurisdicción tiene en el caso concreto cada órgano jurisdiccional. Bajo la anterior tesitura, entonces vamos a establecer que la competencia se ha dicho que es la medida de la jurisdicción, es decir, la porción o la cantidad o el grado de jurisdicción que corresponde a cada órgano jurisdiccional. Dicho de otro modo, si la jurisdicción es la función pública que en nombre del Estado todo juzgador cumple para dirimir o resolver una controversia, la competencia entonces será el conjunto de asuntos que en concreto la ley le asigna a cierto órgano estatal para que el juez satisfaga la jurisdicción. Y como ya lo habíamos comentado en su momento,
La jurisdicción está determinada por ciertos criterios que están previamente establecidos en la ley. Bien, ahora bien, la competencia para efectos didácticos la vamos a clasificar de la siguiente manera. En primera instancia vamos a tener lo que es la competencia objetiva, es decir, aquella que se refiere al órgano jurisdiccional como abstracción sin importar la persona que sea su titular. Es decir, aquella que se atribuye al órgano estatal que desempeña la función jurisdiccional y dentro de la cual se van a examinar aquellos elementos exigidos por la ley para determinar si ese órgano está o no dentro de los límites señalados por el derecho objetivo. Tradicionalmente se han señalado como aspectos para fijar la competencia objetiva a la materia, el grado, el territorio y la cuantía. En concordancia con lo anterior, los artículos 18 a 33 del Código Federal de Procedimientos Civiles reglamentan en forma genérica la competencia de los tribunales federales. Asimismo, en forma análoga, cada uno de los códigos de procedimientos civiles de las diversas entidades federativas, hasta en tanto no se expida el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pues regulan de manera específica las reglas para determinar cuándo un determinado juzgado es o no competente para conocer de un asunto determinado. Bien, ahora bien, la materia va a ser el criterio de distribución del quehacer jurisdiccional que toma en consideración la creciente necesidad de conocimientos especializados respecto a las normas sustantivas que tutelan los intereses jurídicos involucrados en el debate sujeto al juzgamiento. Así, en este sentido, entonces encontramos que en la práctica existen juzgados civiles, de lo familiar, de lo penal, los juzgados de distrito y los tribunales unitarios o los colegiados de circuito, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de lo que es el juicio de amparo. Tenemos en su momento los tribunales laborales, agrarios y del trabajo. Ahora bien, el territorio es el criterio que atiende al ámbito espacial o geográfico donde válidamente puede ejercer su competencia un determinado órgano jurisdiccional y que no debemos confundirlo para nada con lo que es la jurisdicción. Ya lo habíamos comentado con antelación en otra cápsula, donde desgraciadamente el legislador, ante su falta de técnica jurídica, indiscriminadamente confunde el término jurisdicción con lo que es el territorio. La jurisdicción, vuelvo a insistir, es la potestad soberana que tiene el Estado para dirimir o resolver controversias mediante el dictado de resoluciones definitivas o sentencias que resuelven el fondo del asunto, declarando el derecho, es decir, la facultad que tienen ciertos órganos para decir el derecho, mientras que el territorio es un criterio para fijar la competencia en base al ámbito espacial o geográfico donde válidamente ese órgano pueda ejercer su competencia. Ahora bien, en algunas entidades federativas aún se contempla la cuantía como un criterio para fijar la competencia y esta va a atender al valor económico que revisten los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, también es importante precisar que con esta cuestión de la oralidad, pues paulatinamente se va la tendencia de que este tipo de órganos que son competentes en base al valor o la cuantía de las controversias, pues van poco a poco en vías de extinción para darle paso a la justicia de oralidad.
Bien, enseguida tenemos lo que es el grado. El grado, lo que nos va a fijar es el orden jerárquico de los órganos encargados de la administración de justicia. Es decir, lo podemos utilizar también como el sinónimo de lo que es la instancia. En este sentido, pues escuchamos que se habla en la jerga jurídica de los jueces de primera instancia y lo que es en su momento el adquem o la segunda instancia. Y en este sentido, pues tenemos que analizar cuándo puede conocer o no un determinado órgano de cierto asunto en base a la jerarquía. En este sentido, por ejemplo, no podemos tramitar el juicio de amparo directo ante un juzgado de distrito, o bien el amparo directo ante este último. Entonces, en este sentido es importante saber las cuestiones de la jerarquía. Bien, estos son digamos, los criterios tradicionales para fijar la competencia. Desde luego, el derecho contemporáneo ha obligado a ir contemplando nuevas formas o criterios para establecer si un órgano es o no competente para conocer de un asunto determinado, y en ese sentido podemos mencionar dentro de los criterios modernos para fijar la competencia, por ejemplo, al turno, la prevención, la gravedad, el género, entre otros. El turno es otra forma de distribuir la labor jurisdiccional, por la cual se procura repartir los expedientes entre varios tribunales que tienen la misma circunscripción territorial, tomando en consideración el orden de entrada de los nuevos asuntos. O también puede ser porque en determinada fecha a un determinado juzgado le correspondió laborar, y entonces en base al turno es el que legalmente va a conocer del asunto. La prevención propiamente es un mecanismo para prevenir conflictos competenciales derivados de posibles controversias que se den entre dos o más órganos que se niegan a conocer o que quieren conocer de un asunto determinado a un mismo tiempo. Y en este sentido, hoy podemos ver que varios códigos procesales establecen que el primer órgano que haya conocido del asunto, es decir, aquel al que haya sido puesta a disposición, por ejemplo, en materia penal, el detenido, es decir, el primero que previno es el que deberá conocer del asunto, o bien aquel que en primera instancia haya recepcionado la demanda será el competente para conocer, y de alguna manera se excluyen a los demás. La gravedad está relacionada con la comisión de hechos delictuosos, para la cual en algunos estados pues todavía existe esta distinción entre lo que son los delitos graves y no graves, atendiendo a lo que se conoce como la media aritmética, es decir, la suma de la sanción mínima con la máxima dividida entre 2, y si esta me da una penalidad mayor a 5 años, pues se le considera un delito grave. Si al sumar la pena mínima y la máxima y dividirlo entre 2 me da una penalidad menor a 5 años, pues se considera un delito no grave. Desde luego estamos hablando de un mecanismo para fijar la competencia en los asuntos ventilados en el sistema tradicional, y que paulatinamente con esta cuestión de la oralidad, al igual que los juzgados de cuantía menor, pues poco a poco irán en vías de extinción para darle paso a la justicia de oralidad. Y finalmente llegamos a lo que es el género. El género es un producto de la evolución del derecho y que se encuentra relacionada con el respeto a los derechos humanos, así como con la suscripción de diversos tratados internacionales que México ha suscrito, dado que este último ha adquirido el compromiso internacional de crear juzgados contra la violencia
de género. Y así, por ejemplo, encontramos en diversas entidades federativas como el Estado de México, que se han ido creando los denominados centros de justicia de género, así como los también llamados jueces de género, que van a conocer única y exclusivamente de hechos delictuosos relacionados con mujeres. Bien, ahora, existen adicionalmente criterios extraordinarios para fijar la competencia. Y en este sentido, atendiendo a los diversos ordenamientos de carácter adjetivo, vamos a encontrar en primera instancia lo que se conoce como la competencia auxiliar o la competencia por urgencia. Es decir, es un criterio que permite que ciertos órganos jurisdiccionales actúen en auxilio de otro órgano jurisdiccional para la práctica de diligencias urgentes. Este tipo de competencia surgió originalmente dentro del juicio de amparo, cuando se facultaba a los órganos jurisdiccionales del fuero común para conocer de manera limitada sobre la recepción de la demanda de amparo indirecto y en su caso sobre la suspensión del acto irreclamado, siempre y cuando no existiese juzgado de distrito o tribunal unitario dentro del lugar donde se pretende ejecutar el acto reclamado. Sin embargo, paulatinamente esta se ha ido extendiendo mediante acuerdos generales que al efecto emiten los consejos de la Judicatura Federal o estatal, donde de alguna manera, para hacer más equitativa la distribución de la carga de trabajo, pues se permite que ciertos órganos que originalmente no eran competentes para conocer de un asunto determinado auxilien a otros en la resolución de determinados asuntos, y una vez resuelto el mismo se regresa al juzgado que conoce de origen. O también podemos hablar de esto que acontece en la materia penal, de acuerdo a lo que establece el artículo 24 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde ciertos órganos jurisdiccionales pueden autorizar a otros llevar a cabo diligencias fuera de su demarcación territorial en vía de auxilio. Asimismo, podemos mencionar también como un criterio para ampliar la competencia lo que se conoce como la competencia por razones de seguridad. Esto es exclusivamente en la materia penal, es decir, estamos hablando de un criterio específico en la materia penal atendiendo a las características del hecho investigado, donde por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, se determina que un determinado juzgado que originalmente no era competente para conocer de un asunto pueda ampliar el ámbito de su competencia y conocer de un asunto determinado por cuestiones de seguridad. Asimismo, podemos hablar de otro criterio para en su momento ampliar la competencia, lo que se conoce como la atracción. Es decir, esto se refiere a la facultad que recae sobre ciertos órganos para conocer sobre determinados asuntos dada su importancia o trascendencia, tal y como ocurre con la potestad que recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo a lo que establece el artículo 107, el 32, fracción 8, inciso B, de la Ley de Amparo, mediante los cuales, a solicitud del fiscal general de la República, la Suprema Corte puede atraer el asunto, o incluso tratándose de amparo directo, donde puede atraer el asunto ya sea de oficio o a petición de el propio tribunal colegiado de circuito que originalmente debe conocer de dicho asunto. Asimismo, vamos a
establecer como un criterio para ampliar la competencia esta figura que se contempla constitucionalmente dentro de lo que es el artículo 73, fracción 29, letra Z, relativo a la competencia por itinerancia, es decir, aquella que se presenta por las características de un determinado territorio del país que de alguna manera dificulta en ciertas comunidades lo que es la procuración y la administración de justicia, por lo que se estableció dentro de este precepto constitucional lo que es la justicia itinerante, es decir, estos juzgados, vamos a decir, los móviles, que van a llegar a esas comunidades donde se dificulta que se establezcan órganos encargados para lo que es la administración de justicia. Y que sin embargo el Congreso de la Unión ha incumplido con su obligación de emitir lo que es la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante. Pues ya han pasado más de 2 años desde que se reformó el precepto constitucional en comento y hasta la fecha no se ha emitido la norma reglamentaria de dicho dispositivo constitucional. Bien. Ahora bien, esto es con lo que respecta a la competencia objetiva. Vamos a analizar ahora lo que es la competencia subjetiva, es decir, esta es la que establece límites al titular del órgano jurisdiccional en un momento dado, ya que la propia legislación va a establecer en qué casos está legitimado o bien pudiera estar impedido para conocer y resolver con fuerza vinculatoria sobre un asunto en concreto. Bajo esta tesitura vamos a encontrar que la competencia subjetiva estudia primordialmente 3 conceptos a saber. El primero es el relativo a los impedimentos, es decir, en la descripción de situaciones o razones por las cuales la ley considera que dándose ciertas circunstancias de hecho derecho, hacen que se presuma por parte del juez cierta parcialidad y que por ende al devenir de una situación de a lo mejor de amistad, de enemistad o porque existen vínculos de parentesco o simplemente por tener un interés directo o indirecto en el asunto, el titular del órgano jurisdiccional se encuentra impedido para conocer del mismo, es decir, los impedimentos son obstáculos legales que no le van a permitir conocer a cierta persona de un asunto determinado. Desde luego, esto da pauta al segundo elemento, a lo que se conoce como las excusas, es decir, que una vez que el titular del órgano jurisdiccional se da cuenta o se percata de la existencia de un impedimento, por mutuo propio debe avisarle a su superior jerárquico por qué no debe conocer de un asunto determinado para que su superior jerárquico determine quién finalmente debe conocer de ese asunto. Ahora bien, si el titular del órgano jurisdiccional, a pesar de haberse dado cuenta de ese impedimento, no se excusa, entonces pasamos a la tercera forma de la competencia subjetiva que se conoce como la recusación. Es decir, esta es la atribución que tienen los gobernados para solicitarle al órgano jurisdiccional obligue. En este caso, estamos hablando del superior jerárquico del órgano jurisdiccional, obliga a su subordinado a dejar de conocer de un asunto determinado porque ha incurrido en lo que se conoce como prevaricación, es decir, cuando se percató de que existía un impedimento por alguna de las circunstancias que mencionamos con antelación y aún así decide conocer y ventilar el asunto del cual no debiera conocer, de alguna manera concediendo una ventaja indebida
a la parte a la cual o por la cual tiene preferencia y colocando en una situación de desventaja a la otra. En este sentido, entonces, la persona que se considere perjudicada por este tipo de actos ilegales podrá acudir ante el superior jerárquico a recusar, en este caso, al titular del órgano jurisdiccional. Es decir, la diferencia entre lo que sería la excusa y la recusación es que la excusa es de mutuo propio, es decir, el funcionario o el titular del órgano jurisdiccional por sí mismo, una vez que se percata del impedimento, decide no conocer y le avisa a su superior jerárquico para que tome las medidas que considere pertinentes. Y la recusación es a petición de parte afectada, cuando habiéndose percatado el titular del órgano del impedimento, aún así decide conocer. Sin embargo, la parte afectada acude ante el superior jerárquico a solicitarle se le obligue al titular del órgano a dejar de conocer de ese asunto. Bien, en términos generales entonces vamos a establecer que la competencia entonces es el ámbito o atribución con que cuenta el órgano jurisdiccional para conocer de un asunto determinado en base a los criterios que están establecidos en la ley. La competencia se clasifica para efectos didácticos en objetiva y subjetiva. La objetiva se refiere al órgano estatal sin importar el sujeto titular y propiamente se refiere a aquellos aspectos que están determinados en la ley como son el territorio, la cuantía, el grado, la materia, etc. Mientras que la competencia subjetiva se refiere a aquellas cuestiones de carácter personal que pueden afectar la objetividad con la que interviene el titular de un órgano en un asunto determinado y que se traducen en los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Bien, con esto estaríamos concluyendo el tema relativo a la competencia. Yo espero les haya servido para comprender con mayor precisión lo que es la diferencia entre lo que es la jurisdicción, la competencia y esta cuestión de la clasificación de la competencia objetiva y subjetiva. Y pues agradezco su interés por observar las presentes cápsulas y nuevamente les hago la solicitud, si las mismas le agradan, le den like en las redes sociales y hagan el favor de seguir compartiendo el material para poder llegar a más personas. Desde luego acepto comentarios, sugerencias, si les interesa que aborde algún tema relacionado con un tema en específico, con mucho gusto yo desarrollo el mismo. Y pues es todo por el día de hoy. Agradezco su atención y se despide nuevamente su amigo y atento servidor, el doctor Eduardo Preciado. Hasta pronto.